Debido a la situación actual del mundo os traigo la historia de Venezuela. Este país no siempre fue un país asociado a crisis, colas o migración masiva. Durante gran parte del siglo XX fue vista como una tierra de oportunidades. Un país que recibía inmigrantes europeos y latinoamericanos, donde se podía prosperar, trabajar y construir una vida. Caracas llegó a ser una de las ciudades más modernas de la región, con grandes avenidas, edificios nuevos y una clase media fuerte. El petróleo fue el gran motor de todo esto. Desde su descubrimiento transformó por completo al país. De una economía agrícola pasó a depender casi exclusivamente del crudo. El Estado se convirtió en el gran administrador de esa riqueza, y durante décadas funcionó, al menos en apariencia. Porque esa abundancia creó una mentalidad peligrosa, la idea de que el dinero siempre estaría ahí. No hacía falta diversificar la economía, no hacía falta planificar a largo plazo. Cuando el petróleo subía, todo se arreglaba. Cuando bajaba, se pedían préstamos. Así poco a poco se fue construyendo una estructura frágil. En los años 70 y 80 Venezuela vivía bien, pero gastaba por encima de sus posibilidades. Los gobiernos se endeudaban, la corrupción crecía y la desigualdad se hacía más evidente. Mientras tanto, gran parte de la población sentía que la riqueza del país no se repartía de forma justa. En 1989, esa tensión explotó. El Caracazo no fue solo una protesta por el aumento de precios. Fue una reacción acumulada de años de frustración. Miles de personas salieron a las calles. La respuesta del Estado fue dura, violenta, traumática. Murieron cientos, quizá miles. Y algo se rompió definitivamente entre la gente y el sistema político. A partir de ahí, la confianza desapareció. Los partidos tradicionales comenzaron a verse como parte del problema. La política dejó de inspirar y empezó a generar rabia. En ese clima apareció Hugo Chávez. Un militar con un discurso directo confrontacional, que hablaba de justicia social, de dignidad, de devolverle el país a los olvidados. Señalaba enemigos claros, las élites, la corrupción, el imperialismo. Para muchos venezolanos, Chávez no era solo un político, era una esperanza. En 1998 ganó las elecciones y en 1999 asumió la presidencia. Cambió la Constitución, reformó el Estado y concentró poder. Su proyecto buscaba transformar no solo la economía, sino la identidad del país. El chavismo se convirtió en un movimiento político, social y cultural. Durante los primeros años, los resultados parecían positivos. El petróleo alcanzó precios altísimos y Venezuela recibió ingresos enormes. Con ese dinero se financiaron misiones sociales, programas de salud, educación, alimentación. Millones de personas salieron de la pobreza. Por primera vez, muchos sintieron que el Estado los veía. Pero al mismo tiempo se tomaban decisiones que debilitaban el futuro. Se expropiaron empresas sin una gestión eficiente posterior. Se ahuyentó la inversión privada. Se castigó la crítica. Se centralizó el poder. Y la corrupción no desapareció, simplemente cambió de manos. La economía se volvió aún más dependiente del petróleo. Cada vez más. Cuando Chávez murió en 2013, el país ya estaba profundamente dividido. Su figura seguía siendo muy fuerte, pero el modelo comenzaba a mostrar señales claras de agotamiento. Nicolás Maduro asumió el poder en un contexto muy complicado. Y entonces ocurrió lo inevitable. El precio del petróleo cayó de forma drástica. De repente el dinero dejó de entrar. El Estado ya no podía sostener el gasto. En lugar de hacer reformas profundas, se optó por soluciones rápidas y peligrosas. Se imprimió dinero. Se mantuvieron controles de precios irreales. Se ignoraron las advertencias. La economía colapsó. La inflación empezó a subir, y no se detuvo. El dinero perdió valor a una velocidad absurda. El salario mínimo dejó de servir incluso para comprar comida durante una semana. Ahorros enteros desaparecieron. Personas que habían trabajado toda su vida se quedaron sin nada. Llegó la hiperinflación. Billetes que no valían ni el papel en el que estaban impresos. Precios que cambiaban varias veces al día. Personas cargando mochilas de dinero para comprar productos básicos.
El bolívar dejó de tener sentido. Al mismo tiempo comenzó la escasez. No porque el país no pudiera producir, sino porque el sistema estaba roto. Alimentos desaparecieron. Medicinas imposibles de conseguir. Enfermedades que antes eran controlables volvieron a ser mortales. Hospitales sin luz, sin agua, sin material. La vida cotidiana se volvió una prueba constante. Cortar la comida para los hijos. Elegir entre comprar pan o medicamentos. Caminar kilómetros porque no había transporte. Cocinar con leña en pleno siglo XXI. Acostumbrarse a los apagones, a la incertidumbre, al miedo. Mientras tanto, la crisis política se intensificó. Protestas masivas llenaban las calles. La oposición denunciaba fraude, represión y autoritarismo. El gobierno respondía con fuerza. Detenciones, enfrentamientos, muertos. La tensión se volvió permanente. En 2019 el país vivió uno de sus momentos más críticos. Juan Guaidó se proclamó presidente interino, apoyado por varios países. Durante semanas el mundo miró a Venezuela esperando un cambio. Pero el cambio no llegó. El poder real no se movió. El país quedó atrapado en un estancamiento total. Sin soluciones claras. Sin confianza. Sin futuro visible. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo, la migración masiva. Millones de venezolanos decidieron irse. No por ambición, sino por supervivencia. Caminando en autobuses, cruzando fronteras a pie. Familias separadas. Padres dejando hijos. Hijos dejando padres. Una diáspora enorme, dolorosa. Los que se quedaron tuvieron que reinventarse. Aprender a sobrevivir con nada. Vender lo que fuera. Trabajar en lo que fuera. Recibir remesas. Usar dólares de forma informal. El ingenio se convirtió en una habilidad vital. Con el tiempo el gobierno permitió cierta flexibilización. Se aceptó el dólar. Se relajaron controles. Aparecieron zonas con restaurantes, bodegones, luces. Una sensación extraña de normalidad. Pero esa normalidad era desigual. Porque mientras algunos podían gastar, la mayoría seguía viviendo con lo mínimo. La desigualdad se hizo visible como nunca antes. Dos Venezuelas coexistiendo en el mismo espacio. Hoy Venezuela es un país marcado por el cansancio. Por la resistencia. Por la adaptación constante. No es solo una crisis económica o política. Es una crisis humana. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de decisiones, errores, excesos, dependencia, corrupción y polarización. No hay una sola causa. No hay una solución simple. El futuro sigue abierto. Puede cambiar. Puede mejorar. Pero también puede repetir los mismos errores si no se aprende del pasado. Mientras tanto, millones de venezolanos dentro y fuera del país siguen esperando algo que en muchos lugares se da por hecho. Estabilidad. Dignidad. Normalidad. Poder vivir sin miedo al mañana.